23 de octubre de 2023. Río Hudson, Nueva York. Los corredores matutinos a lo largo del malecón no tenían idea de que estaban a punto de tropezar con una de las escenas del crimen más perturbadoras que la ciudad había presenciado en décadas. Lo que emergió a la superficie aquella gris mañana de martes destrozaría la ilusión de un matrimonio perfecto y expondría las consecuencias mortales de la traición, la codicia y la venganza. La pulsera de diamantes de Imani Roswell atrapó los primeros rayos de sol que se filtraban entre la niebla otoñal. Pero la mujer que alguna vez la lució en galas benéficas y recepciones diplomáticas no volvería a ver otro amanecer. Su cuerpo, envuelto en una tela de seda que valía más que el auto de la mayoría de la gente, contaba una historia de violencia que los investigadores aún intentaban comprender. 2 meses antes, Imani había abandonado a su esposo en apuros por un multimillonario de Medio Oriente. Creyó que cambiaba la pobreza por el paraíso. Se equivocó. Esta noche, desvelamos el retorcido camino que llevó desde un estrecho apartamento en Queens hasta la morgue en Manhattan, y al hombre que planeó todo. A nuestros increíbles espectadores y fieles suscriptores, gracias por acompañarnos. Su apoyo lo significa todo. Quédense con nosotros mientras les traemos actualizaciones diarias de las historias de crímenes reales más escalofriantes e impactantes, de las que no podrán apartar la vista. Y recuerden, presionen el botón de suscripción. No querrán perderse lo que viene después. David Roswell tenía 28 años cuando vio por primera vez a Imani Martínez al otro lado de un abarrotado auditorio en la Universidad de Columbia. Ella cursaba su maestría en Relaciones Internacionales. Él asistía como oyente a cursos de fin de semana, mientras trabajaba a tiempo completo como administrador de sistemas en una pequeña empresa tecnológica en Midtown. Su primera conversación ocurrió entre cafés horribles en la cafetería del campus. Imani estaba estresada por su tesis sobre relaciones diplomáticas de Medio Oriente. «¿Puedo ayudarte con el formato técnico, los cuadros y gráficos?», le ofreció David. A los profesores les encantan esas cosas. Lo que comenzó como sesiones de estudio se convirtió en cenas nocturnas en baratos comedores cerca del campus. David se enamoró rápida e intensamente. Imani era todo lo que él no era: sofisticada, cosmopolita, fluida en 3 idiomas. Hablaba sobre derecho internacional como otros hablaban del clima. Su familia había emigrado de Argentina cuando tenía 12 años, y se desenvolvía con la confianza de quien ya había sobrevivido una gran transición en su vida. Para David, Imani representaba la posibilidad. Su propio origen era dolorosamente común: familia de clase media en Ohio, educación en una universidad estatal, un trabajo que pagaba las cuentas pero ofrecía poca emoción. Imani lo hacía sentir que podía formar parte de algo más grande, algo importante. Su noviazgo fue un torbellino de sueños prestados y promesas susurradas. David la recogía después de sus seminarios nocturnos, conduciendo su Honda Civic, abollado entre el tráfico de Manhattan, mientras ella hablaba de sus profesores, sus compañeros de clase, sus planes de trabajar para el Departamento de Estado, o tal vez para las Naciones Unidas. «Un día tendremos un lugar con vista a Central Park», le decía Imani, trazando patrones en su pecho mientras yacían en su estudio. «Ya lo verás». David creyó cada palabra. Comenzó a trabajar horas extra, tomando turnos de fin de semana, ahorrando cada dólar posible. La educación de Imani no era barata, y sus préstamos estudiantiles ya eran considerables. Pero David lo veía como una inversión en su futuro juntos. La propuesta llegó durante el último semestre de Imani. David había ahorrado 6 meses para poder pagar el anillo. Nada espectacular, pero diamantes auténticos de un joyero confiable. Eligió la biblioteca del campus donde habían estudiado juntos por primera vez, arrodillándose entre los estantes de revistas de derecho internacional. Imani dijo que sí, pero incluso entonces, David debió haber notado la vacilación en sus ojos, la manera en que miraba alrededor para ver quién observaba antes de besarlo, la forma cuidadosa en que fotografió el anillo desde distintos ángulos antes de llamar a su familia. El matrimonio lo cambió todo.
aunque no en la forma que David esperaba. Imani se graduó con honores en mayo de 2021, y de pronto su pequeño apartamento se sintió aún más pequeño. Su diploma colgaba en la pared junto al certificado de colegio comunitario de David, un recordatorio constante de la brecha entre sus logros. La búsqueda de empleo de Imani fue brutal. La pandemia había congelado la contratación en la mayoría de las agencias gubernamentales, y los puestos en el sector privado en relaciones internacionales eran escasos. Pasaron meses con nada más que cartas de rechazo y respuestas automáticas. Mientras tanto, el salario de David en la empresa tecnológica apenas cubría el alquiler, los servicios y los pagos de los préstamos estudiantiles. El estrés comenzó a notarse en pequeños detalles. Imani dejó de cocinar los elaborados platos argentinos que preparaba en sus años de noviazgo. Pasaba horas navegando en LinkedIn, comparándose con antiguos compañeros que habían conseguido puestos en prestigiosas firmas. Sus conversaciones se volvieron más cortas, centradas en asuntos prácticos en lugar de sueños. David intentó compensar trabajando más horas. Aceptaba proyectos freelance, diseñando páginas web para pequeños negocios por las noches y los fines de semana. El ingreso extra ayudaba, pero significaba menos tiempo juntos, más noches en las que Imani se dormía sola, mientras David se encorvaba sobre su portátil en la mesa de la cocina. Su primera pelea real ocurrió un martes por la tarde de septiembre. Imani había sido rechazada para un puesto en el Consejo de Relaciones Exteriores, su trabajo soñado. Llegó a casa y encontró a David celebrando un pequeño ascenso en su empresa. «David, tengo compañeros de clase que ganan 6 cifras en consultoras. Tengo amigos trabajando para embajadores, para senadores». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una bofetada. David trató de explicar que cada avance ayudaba, que estaban construyendo algo juntos, que su carrera despegaría pronto. Pero Imani ya se había dado la vuelta, desapareciendo en su dormitorio y cerrando la puerta con una suavidad deliberada. Esa noche marcó el inicio de una lenta erosión. Imani se volvió distante, distraída. Tomaba llamadas en el baño con la ducha encendida, diciendo que eran posibles empleadores o contactos de networking. Su portátil ganó una contraseña que David no conocía. Empezó a asistir a eventos nocturnos, reuniones de exalumnos, seminarios de desarrollo profesional, funciones culturales en los distintos consulados de la ciudad. David quería confiar en ella. Imani siempre había sido social, siempre conectando. Era parte de su campo, parte de lo que era. Pero las noches fuera se volvieron más frecuentes y sus explicaciones más vagas. La ironía era que justo cuando su matrimonio comenzaba a desmoronarse, la carrera de David empezaba a mejorar. Su ascenso lo llevó a proyectos más grandes, más responsabilidad. Finalmente ganaba lo suficiente como para considerar mudarse a un apartamento mejor, tal vez incluso comenzar una familia. Pero Imani parecía cada vez menos interesada en su futuro juntos. Para diciembre de 2021, vivían prácticamente vidas paralelas en su pequeño apartamento. David se iba a trabajar por la mañana. Imani pasaba el día buscando empleo o asistiendo a eventos de networking. Se cruzaban en el pasillo, intercambiaban cortesías durante la cena y se retiraban a extremos opuestos del sofá por la noche. David sabía que algo andaba mal, pero no podía señalar qué. Imani seguía siendo hermosa, inteligente, la mujer de la que se había enamorado, pero parecía una extraña usando el rostro de su esposa. La primera señal concreta de que Imani llevaba una doble vida llegó en enero de 2022. David estaba haciendo la colada, tarea que de alguna manera se había convertido por completo en su responsabilidad, cuando encontró un recibo en el bolsillo del abrigo de Imani. Cena para 2 en Learnat, uno de los restaurantes más caros de Manhattan. El total era más de lo que gastaban en alimentos en un mes. Cuando David preguntó al respecto, la explicación de Imani fue fluida y ensayada. Fue una cena de networking con una posible mentora, alguien que quizá podría ayudarme con oportunidades de trabajo. La mujer mayor insistió en pagar, pero cargaron mi tarjeta por error. Están trabajando en revertirlo.
David quería creerle. La alternativa era demasiado dolorosa de considerar, pero empezó a prestar atención de una forma en que antes no lo hacía. El vestuario de Imani había mejorado drásticamente en los últimos meses. Vestidos que él nunca había visto, zapatos que parecían caros, joyas que no habían salido de sus modestas economías. «Mi mamá me envió algunas cosas», decía Imani cuando David lo notaba. «Oh, estaba en oferta. Oh, lo tomé prestado de Carmen», refiriéndose a su compañera de universidad que ahora trabajaba en un bufete en el centro. Las mentiras se multiplicaron. El teléfono de Imani vibraba constantemente con mensajes que ella miraba de reojo y descartaba de inmediato. Empezó a llevar un segundo teléfono. «Es para uso profesional», explicó, aunque David nunca la había visto usarlo para llamadas que pudiera escuchar. Su relación física, ya desgastada por el estrés y el cansancio, prácticamente desapareció. Imani siempre estaba demasiado cansada, demasiado preocupada por entrevistas de trabajo al día siguiente, demasiado distraída con solicitudes y eventos de networking. Cuando intentaban intimidad, ella parecía distante, cumpliendo con el acto mientras su mente claramente estaba en otro lado. David comenzó a sentirse como si estuviera casado con un fantasma. Imani estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente, viviendo en su apartamento pero no realmente con él. Intentó hablar de terapia de pareja, sugirió un viaje de fin de semana para reconectar, propuso cambios para mejorar su situación financiera. Cada sugerencia fue recibida con una evasiva educada. Imani estaba demasiado ocupada para la terapia, demasiado estresada para un viaje, demasiado enfocada en su carrera para pensar en cualquier otra cosa. Los intentos de David por reconectar se sentían cada vez más desesperados, como tratar de sostener agua en las manos ahuecadas. El punto de quiebre llegó en marzo de 2022. La empresa de David le ofreció un ascenso importante, un puesto como arquitecto senior de sistemas que casi duplicaría su salario. Era la oportunidad que habían estado esperando, la ocasión para salir adelante económicamente y quizás salvar su matrimonio. David llegó esa noche con champán y comida para llevar de su restaurante tailandés favorito de Imani. La encontró sentada en la pequeña mesa del comedor, mirando la pantalla de su portátil con una expresión que él nunca le había visto antes. No era estrés ni decepción, sino algo que se parecía más bien a la emoción. «Imani, tengo noticias increíbles», empezó, dejando la comida y extendiendo la mano hacia la de ella. Ella se apartó instintivamente, cerrando la laptop de un golpe seco. «¿Qué es?», preguntó. Pero David podía notar que su atención seguía puesta en lo que acababa de mirar. Mientras él le explicaba el ascenso, el aumento de sueldo, las posibilidades que se abrían para ellos, Imani asentía y hacía los sonidos apropiados de entusiasmo, pero sus respuestas se sentían vacías, automáticas. Cuando terminó de hablar, ella lo abrazó brevemente y dijo todas las palabras correctas sobre sentirse orgullosa y emocionada. Pero David notó que nunca preguntó por los detalles, nunca quiso celebrar, nunca pareció verdaderamente feliz por una noticia que cambiaría sus vidas. Esa noche, después de que Imani se durmiera, David se quedó despierto mirando el techo y preguntándose cuándo se había convertido en un extraño dentro de su propio matrimonio. La mujer a su lado se sentía como alguien a quien jamás había conocido, alguien que llevaba la cara de su esposa, pero que guardaba secretos que él no podía ni imaginar. No tenía idea de lo acertado que estaba, ni de que los secretos de Imani pronto destruirían todo lo que habían construido juntos. Si esta historia te resulta tan cautivadora como a mí, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Apenas estamos comenzando, y los giros que vienen te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor y la traición. Sheikh Abdullah Samani era todo lo que Imani había soñado durante aquellas largas noches en su estrecho apartamento en Queens, heredero de una fortuna petrolera que se remontaba a generaciones, educado en Oxford y Harvard, fluido en 7 idiomas, y dueño de una riqueza tan natural
que convertía la vida en una serie de transacciones agradables, en lugar de decisiones difíciles. Su primer encuentro fue organizado a través de canales que Imani describiría más tarde como networking profesional, aunque la realidad era mucho más calculada. La Sociedad de Relaciones Internacionales en Colombia mantenía vínculos con diversas misiones diplomáticas de la ciudad, e Imani se había ofrecido como voluntaria para coordinar un ciclo de conferencias sobre política de Medio Oriente. Sheikh Abdul estaba en Nueva York por una visita de un mes, aparentemente para explorar oportunidades de negocios, pero en realidad para escapar de las sofocantes expectativas de la vida familiar en Dubái. Imani captó su atención de inmediato, no solo por su belleza, aunque era indudablemente llamativa con su cabello oscuro y ojos inteligentes, sino también por su competencia. Hablaba árabe lo suficientemente bien como para mantener conversaciones básicas, entendía los matices culturales del protocolo y se desenvolvía con la elegancia de alguien que pertenecía a los círculos diplomáticos. Su primera conversación duró 3 horas después de que la conferencia terminara. Mientras los demás asistentes se iban del auditorio universitario, Imani y Sheikh Abdul hablaron de todo, desde política petrolera hasta literatura argentina. Él quedó encantado con su origen, su historia de inmigrante, su determinación por construir una carrera en relaciones internacionales. «Deberías visitar Dubái», le dijo mientras la noche llegaba a su fin. «Tenemos muchas oportunidades para alguien con tus habilidades y ambición». Imani rió, pensando que era solo cortesía. «Me temo que mi esposo y yo no podemos permitirnos ese tipo de viaje ahora mismo». La expresión de Sheikh Abdul no cambió, pero Imani notó que no volvió a mencionar a su esposo durante el resto de la conversación. Y cuando le entregó su tarjeta, un grueso papel crema con letras doradas, le sostuvo la mano un instante más de lo necesario. Los mensajes comenzaron al día siguiente, inocentes al principio. Agradecimientos por una velada agradable, reflexiones sobre su conversación, recomendaciones de libros que él pensaba que podría disfrutar. Imani respondía porque le parecía profesional, una manera de hacer networking con alguien que podía ayudarle en su carrera. Pero Sheikh Abdul jugaba un juego más largo. Entendía el arte de la seducción de formas que iban mucho más allá de la atracción física. Reconoció la frustración de Imani con sus circunstancias, su hambre de una vida que estuviera a la altura de su educación y ambiciones, y comenzó a ofrecerle destellos de cómo podría ser esa vida. El primer regalo llegó a su apartamento un martes por la tarde mientras David estaba en el trabajo. Un libro, La arquitectura de la Arabia moderna, con una nota expresando la esperanza de que pudiera resultarle interesante. Imani se dijo a sí misma que era un gesto considerado entre colegas, nada más. El segundo regalo fueron flores, orquídeas raras que costaban más que el presupuesto semanal de compras de Imani y David, entregadas en su puerta con una tarjeta agradeciéndole sus ideas sobre política regional. Imani tiró la tarjeta antes de que David llegara a casa, diciéndose que evitaba preguntas innecesarias. El tercer regalo fue una invitación. Sheikh Abdul asistiría a una exposición cultural privada en el Met, seguida de una cena en un restaurante que Imani solo había visto en revistas. ¿Le gustaría acompañarlo? Puro profesionalismo, por supuesto. Una oportunidad de hablar sobre posibles caminos en el desarrollo internacional. Imani miró la invitación durante 1 hora antes de responder. Sabía que era peligroso. Sabía que estaba casada. Sabía que David trabajaba turnos nocturnos y aceptaba proyectos extra para construir un mejor futuro para los dos. Pero también sabía que tal vez esa fuera su única oportunidad de asomarse al mundo con el que había soñado durante tantos años de estudio, planificación y esperanza. Una noche. ¿Qué daño podía causar una sola noche? La primera velada de Imani con Sheikh Abdul fue una revelación. La exposición cultural se celebró en un ala privada del Museo Metropolitano de Arte, con diplomáticos, agregados culturales y el tipo de personas con las que Imani solo se había cruzado en los libros de texto. Se encontró hablando de arte de Medio Oriente con un ex embajador en Jordania, debatiendo sobre política energética con un ejecutivo petrolero
y compartiendo anécdotas de posgrado con una mujer que trabajaba para el Banco Mundial. Ese era el mundo al que pertenecía Imani, no un estrecho apartamento en Queens, donde tenía que preocuparse de si podían permitirse pedir comida para llevar. No una vida en la que el modesto ascenso de su esposo se sintiera como una gran victoria. Allí, rodeada de gente que entendía las relaciones internacionales como algo más que una materia académica, Imani se sintió realmente viva por primera vez en meses. Sheikh Abdul era el acompañante perfecto, atento sin ser posesivo, informado sin ser condescendiente. La presentaba a todos como mi brillante amiga Imani, asegurándose de incluirla en cada conversación, cediendo a su experiencia en política latinoamericana cuando el tema surgía. La cena posterior fue en Daniel, un restaurante con el que Imani había fantaseado, pero en el que nunca había soñado realmente entrar. Sheikh Abdul pidió un vino que costaba más que el salario semanal de David, y Imi se encontró relajándose de una manera en la que no lo hacía desde hacía años. La conversación fluyó sin esfuerzo entre política, literatura, viajes y sueños. «Estás desperdiciada en Nueva York», le dijo Sheikh Abdul mientras compartían el postre. «Lo digo con el mayor respeto. Tus talentos, tu educación, tu perspectiva. Deberías estar en Ginebra, Londres o Dubái, en un lugar que valore lo que tienes para ofrecer». Imi sintió un aleteo de posibilidad en el pecho. «No es tan sencillo. Tengo responsabilidades aquí». «¿Responsabilidades?», repitió pensativo Sheikh Abdul. «Claro. Tu esposo trabaja en tecnología, mencionaste». Imani asintió, repentinamente incómoda con la dirección de la conversación. «Una profesión honorable», continuó Sheikh Abdul. «Pero seguramente él querría que aprovecharas oportunidades que estén a la altura de tu potencial. Un hombre que ama de verdad a su esposa quiere que florezca, no que se apague». Las palabras se quedaron con Imani durante el trayecto en taxi de regreso a casa. David ya dormía cuando ella llegó, agotado tras otro día de 14 horas en la oficina. Se quedó de pie en el baño mirándose al espejo, tratando de reconciliar a la mujer que había pasado la velada debatiendo política internacional con diplomáticos, con la mujer que compartía un estudio y se preocupaba por las facturas de la luz. El mensaje de Sheikh Abdul llegó a la mañana siguiente. «Gracias por una velada perfecta. Espero que sea la primera de muchas». Imani miró el texto durante mucho tiempo antes de responder. «Gracias. Fue esclarecedor. Se dijo que sería más cuidadosa en adelante, que mantendría límites adecuados, que recordaría sus votos matrimoniales y su compromiso con David». Pero Sheikh Abdul hacía que resultara increíblemente fácil racionalizar cada paso que la alejaba de su antigua vida. La segunda cena llevó a una tercera. Los eventos culturales llevaron a visitas privadas de arte. El networking profesional se transformó en conversaciones personales sobre sueños, decepciones y los caminos no tomados. Cada encuentro era más íntimo que el anterior. Aunque Sheikh Abdul nunca la presionó demasiado ni se movió con prisa, entendía que Imani necesitaba convencerse de que cada límite cruzado era su propia elección, su propia decisión de aspirar a algo mejor. Los regalos se hicieron más frecuentes y más personales. Un pañuelo de seda de París, unos pendientes que resaltaban sus ojos, un bolso que costaba más que la mensualidad de sus préstamos estudiantiles. Cada uno llegaba con una nota lo bastante ambigua para parecer inocente, pero que hacía que Imani se sintiera especial, elegida, valorada. Imani se volvió experta en ocultar su doble vida. Inventaba historias elaboradas sobre eventos de networking y oportunidades de desarrollo profesional. Abrió una cuenta de correo separada y compró un teléfono desechable para comunicarse con Sheikh Abdul. Aprendió a calcular la hora de sus salidas y regresos para minimizar las preguntas de David. Las mentiras fluían con tanta facilidad que Imani se sorprendía a sí misma. Siempre había presumido de su honestidad, de su integridad, pero la vida que Sheikh Abdul ofrecía se sentía tan correcta, tan alineada con lo que ella realmente era, que engañar a David
empezó a parecer casi justificado. ¿Acaso no lo estaba protegiendo de verdades que él no comprendería? Mientras tanto, David trabajaba más duro que nunca. El ascenso en su empresa requería más horas y responsabilidades, pero se entregaba con entusiasmo. Por fin podía proveerle a Imani la vida que merecía. Por fin podían empezar a planear el futuro con el que habían soñado. No tenía idea de que Imani ya planeaba un futuro muy diferente, uno que no lo incluía en absoluto. La relación entre Imani y Sheikh Abdul cruzó al terreno de la intimidad física un lluvioso jueves por la noche de mayo. Imani le había dicho a David que asistiría a una conferencia en las Naciones Unidas. No era del todo mentira, pues Sheikh Abdul la había invitado a una recepción privada para dignatarios visitantes. Pero después de la recepción, en lugar de volver a Queens, Imani se encontró en la suite ático de Sheikh Abdul en el Hotel St. Regis. El espacio era más grande que cualquier apartamento en el que hubiera vivido, con ventanales de piso a techo que daban a Central Park y muebles dignos de un museo. He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada, dijo Sheikh Abdul, sirviendo champán que Imani sabía que no debería beber. Sobre tu futuro, sobre lo que realmente quieres de la vida. Imani también había estado pensando en ello, más que pensar, obsesionándose. El contraste entre sus dos vidas se había vuelto insoportable. Durante el día estaba atrapada en un ciclo de rechazos laborales y estrés financiero. Pero en las noches con Sheikh Abdul, era la mujer que siempre había querido ser. Sofisticada, valorada, viviendo la vida para la que su educación la había preparado. Ya no sé lo que quiero, admitió, aceptando el champán y acercándose a la ventana. La vista era sobrecogedora. La ciudad se extendía debajo como una alfombra brillante de posibilidades. Creo que sí lo sabes, respondió Sheikh Abdul, uniéndose a ella junto al ventanal. Creo que siempre lo has sabido, solo no te has permitido admitirlo. Lo que ocurrió después se sintió inevitable, aunque Imani pasaría meses intentando precisar el momento exacto en que tomó la decisión de traicionar su matrimonio. ¿Fue cuando Sheikh Abdul la besó mientras contemplaban las luces de Manhattan? ¿Cuando ella lo besó de vuelta? ¿O fue antes? La primera vez que aceptó su invitación, el primer regalo que guardó en secreto, la primera mentira que le dijo a David. La traición física ya era devastadora, pero lo que siguió fue aún peor. Mientras Imani yacía en los brazos de Sheikh Abdul, contemplando una vista de la ciudad que nunca podría pagar, se dio cuenta de que no sentía culpa. Sentía libertad. Por primera vez en meses, se sentía ella misma. Sheikh Abdul entendió su silencio. No tienes que volver, dijo en voz baja. No a esa vida, no a esas limitaciones. Ven conmigo a Dubái. Puedo ofrecerte todo lo que has soñado. Una carrera con verdadera influencia, viajes, cultura, respeto por tu inteligencia y tus habilidades. Imani cerró los ojos e intentó imaginarse de regreso en Queens, en el apartamento estrecho con facturas acumulándose, y las emocionadas actualizaciones de David sobre avances pequeños en su trabajo. La imagen le pareció una condena de prisión. ¿Y qué pasa con David?, susurró. ¿Qué pasa con él? La voz de Sheikh Abdul fue suave pero firme. Imani, tienes 27 años. Te quedan décadas por delante. ¿Quieres pasarlas conformándote con menos de lo que mereces por culpa? ¿O quieres construir la vida que estás destinada a vivir? Imani no respondió esa noche, pero Sheikh Abdul no la presionó para una respuesta inmediata. Entendía que la decisión ya estaba tomada en su corazón. Ahora solo necesitaba tiempo para reunir el valor de actuar. Las semanas que siguieron fueron una tortura para Imani. Continuaba con su doble vida, pero el contraste entre sus dos mundos se volvía más doloroso cada día. En casa, David hablaba con entusiasmo de las vacaciones que por fin podían permitirse, de la posibilidad de mudarse a un apartamento más grande, incluso de empezar una familia pronto. Cada conversación era como un giro de cuchillo. David construía sueños sobre cimientos que ya no existían.
Imani ya había abandonado emocionalmente su matrimonio. Solo buscaba el momento adecuado para dejarlo físicamente. La decisión en última instancia se tomó por ella. Los negocios de Sheikh Abdul en Nueva York estaban terminando y él regresaría a Dubái en el plazo de un mes. Imani tenía que elegir: regresar a su antigua vida de manera definitiva o dar el salto hacia algo completamente nuevo. La noche antes de la partida de Sheikh Abdul, Imani tomó su decisión. Se iría con él a Dubái. Por fin reclamaría la vida que merecía, aunque eso significara destruir la vida que había construido con David. Solo tenía que descubrir cómo decirle a su esposo que su matrimonio había terminado. Y no tenía idea de que David ya empezaba a sospechar la verdad, ni de que su reacción ante la traición sería mucho más peligrosa de lo que ella podía imaginar. Tómate un momento para suscribirte si aún no lo has hecho, porque lo que viene desafiará todo lo que crees saber sobre el amor, la traición y la venganza. La historia está a punto de tomar un giro muy oscuro. David Roswell no era un hombre desconfiado por naturaleza. Su crianza en el Medio Oeste le había inculcado una confianza automática en la gente, especialmente en quienes tenía más cerca. Pero para la primavera de 2022, ni siquiera David podía ignorar las pruebas que se acumulaban ante sus ojos. Todo empezó con pequeñas inconsistencias en las historias de Imani. Ella mencionaba asistir a eventos que él después descubría que habían sido cancelados. Hablaba de conversaciones con colegas cuyos nombres nunca aparecían en sus contactos telefónicos. Sus explicaciones sobre artículos caros eran cada vez más elaboradas y menos creíbles. El descubrimiento clave llegó un miércoles por la tarde a finales de mayo. Imani había dicho que asistiría a una cena de reencuentro con estudiantes de posgrado, pero cuando David intentó localizarla alrededor de las 9:00 para coordinar la compra de víveres, su teléfono iba directo al buzón. Preocupado, llamó al restaurante donde supuestamente era la cena. Ninguna reservación a nombre de Imani. Ningún evento privado programado esa noche. Ningún registro de reuniones de relaciones internacionales de Columbia. David se quedó en el apartamento durante 2 horas intentando encontrar explicaciones inocentes. Tal vez Imani se había equivocado de restaurante. Tal vez habían cambiado el lugar a último momento. Tal vez había alguna confusión con los detalles. Pero cuando Imani volvió a casa pasada la medianoche, sus explicaciones no cuadraban. Dijo que el restaurante había cambiado de ubicación a última hora. Alegó que su teléfono se había quedado sin batería. Aseguró que la cena se había alargado más de lo previsto por las oportunidades de networking. David quería creerle, pero el comportamiento de Imani al llegar lo inquietó profundamente. Se fue directo al baño para una larga ducha sin saludarlo con un beso. Parecía energizada en lugar de cansada, a pesar de decir que había tenido una noche larga y agotadora. Y cuando se metió en la cama, olía a colonia, una colonia cara que David nunca había usado. A la mañana siguiente, David tomó una decisión que iba en contra de todos los principios que siempre había defendido sobre el matrimonio y la confianza. Decidió seguir a Imani. Su primera parada fue una cafetería cerca de Columbia, donde se reunió con una mujer que David no reconoció. Hablaron durante unos 40 minutos, y David pudo ver a Imani mostrándole fotos en su teléfono, ambas riendo y gesticulando con entusiasmo. Cuando se separaron, Imani no se dirigió a ninguna entrevista de trabajo ni a eventos de networking. En cambio, fue a Bergdorf Goodman. David observó desde el otro lado de la calle, mientras su esposa pasaba casi 3 horas comprando en uno de los grandes almacenes más caros de la ciudad. Salió con varias bolsas y el paso confiado de alguien que no se había preocupado por las etiquetas de precio. El valor total de las compras cubriría 2 meses de renta. Esa noche, Imani le mostró a David un solo vestido modesto que, según ella, había encontrado en oferta en Nordstrom Rack. Los demás artículos no aparecieron por ninguna parte. La vigilancia de David se convirtió en una rutina diaria. Salía a trabajar a su hora normal y luego regresaba para seguir los movimientos de Imani. El patrón que emergió fue devastador. Su esposa vivía una vida completamente separada, que incluía restaurantes caros,
compras de lujo y reuniones cada vez más frecuentes con un hombre que David no reconocía. El hombre era claramente rico. David lo vio por primera vez en la inauguración de una galería de arte en Chelsea, donde Imani se mostraba completamente cómoda entre coleccionistas y socialites. El hombre era alto, bien vestido y trataba a Imani con la familiaridad de alguien que la conocía íntimamente. Cuando puso la mano en la parte baja de su espalda para guiarla entre la multitud, Imani no se apartó. David investigó al hombre obsesivamente. Las fotos en páginas de sociedad y publicaciones de negocios revelaron a Sheikh Abdullah Samani, heredero de una fortuna petrolera con base en Dubái. El tipo de riqueza que hacía que el salario de clase media de David pareciera calderilla. El hallazgo debería haberlo llevado a confrontar a Imani de inmediato. En lugar de eso, lo paralizó. ¿Cómo podía competir con un multimillonario? ¿Qué podía ofrecerle a Imani que se comparara con la vida que Sheikh Abdul podía darle? David empezó a comprender por qué Imani se había vuelto distante. ¿Por qué se conformaría con comida tailandesa para llevar cuando podía cenar en los mejores restaurantes de la ciudad? ¿Por qué estaría contenta con su estrecho apartamento cuando podía vivir en el lujo? ¿Por qué lo elegiría a él cuando podía tenerlo todo? Esa revelación rompió algo fundamental dentro de David. Había sacrificado todo por los sueños de Imani, solo para descubrir que sus sueños ya no lo incluían. Peor aún, ella le había mentido durante meses, viviendo una doble vida mientras él trabajaba jornadas agotadoras para construir su futuro juntos. Pero David no confrontó a Imani, no todavía. En cambio, empezó a planear. Si Imani quería abandonar su matrimonio por un jeque rico, esa era su elección. Pero no se iría ilesa. No destruiría su vida y desaparecería en el lujo sin consecuencias. David comenzó a documentarlo todo. Fotografió a Imani entrando en hoteles caros con Sheikh Abdul. Guardó capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, que no coincidían con los lugares donde decía estar. Compiló recibos y estados de cuenta bancarios que probaban que gastaba dinero que no podía haber ganado. Y lo más importante, David visitó a un agente de seguros. Si Imani planeaba dejarlo por otro hombre, él quería asegurarse de no quedarse completamente en la ruina. Una póliza de vida sustancial le daría cierta seguridad financiera si su matrimonio terminaba en divorcio. El agente fue servicial y profesional. $2 millones en cobertura costarían varios cientos al mes en primas, pero protegerían el futuro financiero de David. La póliza entraba en vigor de inmediato con David como único beneficiario. Cuando Imani finalmente decidiera irse, él estaría preparado. Tendría pruebas de su infidelidad para el proceso de divorcio. Tendría protección financiera a través de la póliza. Y tendría meses de pruebas documentadas de su traición para presentar a cualquiera que cuestionara su versión de los hechos. Lo que David no admitía del todo ante sí mismo era que también se estaba preparando para un desenlace muy diferente. Porque, en el fondo, sabía que ver a Imani marcharse con otro hombre podía ser más de lo que soportara. Y si ella no podía ser su esposa, tal vez no podría ser la de nadie más. La confrontación que David había temido llegó en un sofocante jueves por la noche de julio. Imani llegó más tarde de lo habitual, con una mezcla de determinación y culpa que David reconoció de inmediato. Había tomado una decisión y finalmente estaba lista para compartirla con él. David estaba sentado en la pequeña mesa del comedor, rodeado de las pruebas de la doble vida de Imani. Estados de cuenta con depósitos inexplicables, fotografías impresas de su vigilancia, capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales que contradecían sus actividades declaradas. Había estado preparándose para este momento durante semanas, pero aún así se sentía completamente desprevenido. «David, tenemos que hablar», dijo Imani, dejando su bolso y evitando su mirada. «Sí, tenemos que hacerlo», respondió David en voz baja. Su voz era más firme de lo que se sentía. Imani se sentó frente a él, notando pero sin comentar los papeles esparcidos sobre la mesa. «Esto no es fácil de decir»,
pero no he sido feliz. Desde hace meses siento que vivimos vidas diferentes, que queremos cosas distintas, y he conocido a alguien que entiende lo que necesito, lo que quiero de la vida. David escuchó sin interrumpir mientras Imani hablaba de Sheikh Abdul, de las oportunidades que la esperaban en Dubái, de la vida que podría tener si era lo suficientemente valiente para tomarla. Habló de carreras internacionales, de experiencias culturales y de la posibilidad de usar finalmente su educación de manera significativa. Lo que no mencionó fue el amor. Habló de oportunidad, de compatibilidad, de intereses compartidos y metas similares. Pero nunca dijo que amaba a Sheikh Abdul, y nunca dijo que había dejado de amar a David. «Ya veo», dijo David cuando Imani terminó su discurso preparado. «¿Y qué hay de nuestro matrimonio, de nuestros votos, de los sacrificios que hice para que terminaras tus estudios?» La fachada compuesta de Imani se resquebrajó ligeramente. «Sé que te sacrificaste por mí. Sé que has sido un buen esposo, pero David, eso no significa que tenga que sacrificar toda mi vida por gratitud. Aún soy joven. Tengo décadas por delante. No puedo pasarlas conformándome con menos de lo que merezco». «¿Menos de lo que mereces?», repitió David lentamente. «Entonces, nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, ¿era conformarse? No es eso lo que quise decir». «Entonces, ¿qué quisiste decir, Imani?» «Porque desde donde estoy sentado, suena a que decidiste que el hombre que trabajó 16 horas al día para pagar tu educación, que se endeudó para apoyar tus sueños, que construyó toda su vida alrededor de hacerte feliz, ese hombre ya no es suficiente. No ahora que encontraste a alguien más rico». El temperamento de Imani estalló. «Esto no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con la compatibilidad, con valores compartidos, con tener una pareja que entienda mis ambiciones». «¿Tus ambiciones?», dijo David, señalando las pruebas sobre la mesa. «¿Te refieres a tu ambición de mentirle a tu esposo durante meses mientras mantenías una aventura? ¿Tu ambición de llevar una doble vida financiada por otro hombre? ¿Tu ambición de cometer adulterio mientras yo trabajaba para construir nuestro futuro?». Imani miró las fotografías y documentos, dándose cuenta por primera vez de que David lo sabía todo. El rostro de Imani palideció, pero no negó las acusaciones. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?», preguntó. «El suficiente», respondió David. «El suficiente para entender que la mujer con la que me casé ya no existe. El suficiente para ver que estás dispuesta a destruir todo lo que construimos juntos, sin dudarlo un segundo». «David, nunca quise que pasara de esta manera. Pero no lamentas que pasara así, ¿verdad? No lamentas haberlo conocido. No lamentas haberlo elegido a él en lugar de a mí. Solo lamentas que te hayan descubierto». Imani guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Me voy con él mañana. Ha arreglado un jet privado a Dubái. Allí puedo tener una carrera de verdad, no solo rechazos interminables y puestos de nivel básico». «¿Y qué hay de mí?», preguntó David. «¿Qué hay del hombre que te lo dio todo?». «Puedes reconstruir», dijo Imani, aunque no pudo mirarlo a los ojos. «Eres joven. Tienes un buen trabajo ahora. Puedes encontrar a alguien que valore lo que tienes para ofrecer». «¿Alguien que valore la mediocridad? ¿Quieres decir alguien que no necesite un multimillonario para sentirse satisfecha?». Imi se levantó bruscamente. «Voy a hacer las maletas. Organizaré que recojan el resto de mis cosas después». David la observó desaparecer en su dormitorio. Escuchó el sonido de las maletas llenándose con la vida que habían construido juntos. Cuando salió una hora después, parecía una extraña, perfectamente compuesta, elegantemente vestida, ya mentalmente divorciada de todo lo que habían compartido. «Presentaré el divorcio cuando me instale en Dubái», dijo, de pie junto a la puerta con su equipaje. «Puedes quedarte con el apartamento, los muebles, todo. No quiero nada que me recuerde a esto». «¿A qué?», preguntó David. «Al hombre que te amó, a los sacrificios hechos por tu bien.
a la vida que tiras por la borda por dinero. La compostura de Imani finalmente se resquebrajó. A sentirme atrapada, a estar agradecida por migajas, a fingir que el amor basta cuando no es así. El amor no paga los préstamos estudiantiles, David. El amor no abre puertas profesionales. El amor no te da la vida con la que soñaste desde niña. Las palabras quedaron flotando en el aire como veneno. David miró a su esposa, viéndola claramente quizá por primera vez en toda su relación. Imani no solo lo estaba dejando por otro hombre, estaba rechazando todo lo que él representaba, todo lo que había dado, todo lo que era. «Ya veo», dijo David en voz baja. «Gracias por ser honesta». «Por fin», respondió Imani, tomando sus maletas y dirigiéndose a la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo, tal vez esperando que David le rogara que se quedara, que luchara por su matrimonio, que le prometiera cosas que él nunca podría cumplir. En cambio, David permaneció perfectamente inmóvil en la mesa, rodeado por las pruebas de su traición. «Adiós, David», dijo Imani suavemente. «Adiós, Imani». La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que sonó como el fin del mundo. David permaneció solo en el apartamento durante 3 horas después de que Imani se fuera, mirando las pruebas de su infidelidad esparcidas sobre la mesa del comedor. Las fotografías mostraban a una mujer que parecía su esposa, pero actuaba como una desconocida. Los estados de cuenta revelaban engaños financieros que se remontaban meses. Las publicaciones en redes sociales documentaban una vida paralela de la que él nunca había formado parte. Pero fueron las últimas palabras de Imani las que resonaban en su mente. El amor no era suficiente. Los sacrificios que él había hecho no eran suficientes. Él no era suficiente. Nunca lo había sido. Nunca lo sería para satisfacer a una mujer como Imani. Esa noche, David empezó a beber. No socialmente, no por costumbre, sino con la determinación metódica de un hombre que intentaba adormecer un dolor que parecía terminal. Se reportó enfermo al trabajo al día siguiente y al siguiente. Ignoró las llamadas de amigos y familiares que ya habían oído hablar de la repentina partida de Imani a Dubái. El apartamento se sentía como un mausoleo. Las pertenencias que quedaban de Imani servían como recordatorios constantes de la vida que habían compartido y de su rechazo definitivo a ella. Sus libros en los estantes, su taza de café en el fregadero, su mitad de la cama que nunca volvería a ocuparse. La bebida de David se intensificó en las semanas siguientes. Empezaba con cerveza en la mañana para suavizar la resaca, pasaba al whisky por la tarde para adormecer la vergüenza, y terminaba con cualquier alcohol que quedara en el apartamento por la noche, para alcanzar la inconsciencia. Dormir era el único escape de las voces en su cabeza. La voz de Imani explicando por qué no era suficiente. La voz de Sheikh Abdul ofreciéndole todo lo que él no podía darle. Su propia voz preguntándose por qué alguna vez creyó que merecía a alguien como Imani. La parte más dolorosa no era la traición en sí, aunque eso era devastador. Lo más doloroso era comprender que Imani nunca lo había amado realmente de la forma en que él la amaba a ella. Ella había amado lo que él podía ofrecer: pagos de matrícula, apoyo emocional, sacrificio. Pero nunca lo había amado como persona. En el momento en que apareció alguien mejor, alguien que podía ofrecer más, David se volvió desechable. Su desempeño laboral se deterioró dramáticamente. El ascenso que tanto lo había emocionado empezó a sentirse sin sentido. ¿Por qué debía importarle progresar en su carrera cuando la persona a la que había querido impresionar ya no estaba? ¿Por qué debía trabajar horas largas construyendo un futuro que nunca incluiría a la mujer para la que lo había construido? Su supervisor, Marcus Chen, lo llamó a la oficina después de que David faltara a otra reunión importante debido a una resaca. «Mira, sé que estás pasando por un divorcio difícil», dijo Marcus con sincera preocupación. «Pero eres uno de nuestros mejores arquitectos de sistemas. Sea lo que sea que esté pasando en casa, no dejes que destruya también tu carrera». David quiso explicarle que Imani no solo lo había dejado,
Había invalidado retroactivamente toda su relación, haciendo que cada sacrificio pareciera inútil y cada momento de felicidad se sintiera como una mentira. Pero ¿cómo articular ese nivel de devastación a alguien que nunca lo había experimentado? «Agradezco tu paciencia», dijo David en su lugar. «Lo arreglaré». Pero David no lo arregló. Si acaso, su condición empeoró a medida que avanzaba el verano. Las publicaciones de Imani en redes sociales desde Dubái la mostraban viviendo la vida con la que había soñado. Recepciones diplomáticas, eventos culturales, compras de lujo con Sheikh Abdul. Lucía radiante en cada foto, brillando con la satisfacción de alguien que finalmente había reclamado su destino. Cada publicación era como un ataque personal. Imani no solo era feliz sin David, era más feliz de lo que había sido nunca con él. Todo su matrimonio había sido un periodo de espera antes de que empezara su verdadera vida. David empezó a fantasear con la venganza, no violencia física. No era ese tipo de persona, o al menos eso se decía. Pero sí alguna manera de hacer que Imani entendiera las consecuencias de su traición. Alguna forma de asegurar que no se marchara de su matrimonio sin experimentar parte del dolor que ella le había infligido. La póliza de seguro de vida le ofrecía un camino hacia la reivindicación. Si Imani lo divorciaba, la póliza garantizaría que David recibiera una compensación sustancial por su abandono. $2 millones no curarían su corazón roto, pero le proporcionarían cierto sentido de justicia. Pero el divorcio no era la prioridad inmediata de Imani. Estaba demasiado ocupada disfrutando de su nueva vida en Dubái, como para molestarse con las formalidades legales de terminar su matrimonio con David. Pasaban las semanas sin que se presentaran papeles de divorcio, sin comunicación sobre dividir sus modestos bienes, sin reconocimiento de que David aún existía. El silencio era casi peor que la crueldad activa. Imani simplemente lo había borrado de su vida, avanzando como si sus años juntos nunca hubieran ocurrido. Las fantasías de venganza de David se volvieron más elaboradas y frecuentes. Imaginaba a Imani dándose cuenta de que Sheikh Abdul la estaba usando, que su vida de ensueño era en realidad una pesadilla, que necesitaba volver arrastrándose al hombre que de verdad la había amado. Imaginaba que sus ambiciones profesionales fracasaban, que su belleza se desvanecía, que su rico novio la abandonaba por alguien más joven. Pero las publicaciones de Imani en redes sociales seguían mostrando nada más que éxito y felicidad. Había encontrado trabajo en una organización de desarrollo internacional con sede en Dubái. Viajaba con frecuencia, asistía a reuniones importantes, vivía la vida que siempre había dicho merecer. David empezó a entender que Imani nunca iba a volver, nunca iba a darse cuenta de que había cometido un error. Nunca iba a disculparse por el dolor que había causado, ni a reconocer los sacrificios que él había hecho. Había conseguido exactamente lo que quería, y no sentía culpa alguna por la manera en que lo había obtenido. Esa comprensión rompió algo fundamental en la psicología de David. Imani no solo lo había rechazado, había demostrado que toda su visión del mundo estaba equivocada. Los hombres buenos que se sacrificaban por sus esposas no eran recompensados con lealtad y amor. Eran descartados en cuanto aparecía alguien mejor. Si las reglas de la decencia y el compromiso no significaban nada para Imani, ¿por qué debían significar algo para David? La idea le llegó poco a poco, creciendo cada noche mientras se sentaba solo en su apartamento, rodeado por los restos de su matrimonio destruido. Imani pensaba que podía abandonarlo sin consecuencias. Creía que podía construir su nueva vida sobre las ruinas de la suya sin rendir cuentas por el daño causado. Pero David iba a demostrarle que estaba equivocada. Imani aprendería que la traición tenía un precio, y ese precio sería más alto de lo que ella podía imaginar. Antes de continuar con lo que sucede después, quiero que hagas una pausa y presiones el botón de me gusta, si esta historia te mantiene al borde de tu asiento. El viaje psicológico que estamos a punto de presenciar desafiará todo lo que crees saber sobre el amor, la pérdida y el peligroso territorio entre la justicia y la venganza.
El teléfono de Imani sonó a las 8:47 p.m. del 20 de septiembre. Estaba en su habitación de hotel revisando documentos legales que su abogada de divorcio había preparado cuando apareció el nombre de David en la pantalla. Su primer instinto fue no contestar, pero algo la hizo tomar la llamada. «Hola, David». «Imani». La voz de David era calma, controlada, nada parecida a la del hombre desesperado que había dejado atrás 2 meses antes. «Oí que estabas en la ciudad». «¿Cómo?». Empezó a preguntar Imani. Luego se detuvo. No importaba cómo lo supiera. «Solo estoy aquí unos días para ocuparme de unos papeles. No creo que necesitemos vernos». «En realidad creo que sí», dijo David. «Hay cosas que tenemos que discutir. Cosas financieras, legales, cosas que no pueden resolverse a través de abogados». Imani sintió un estremecimiento de inquietud. David sonaba distinto, no enojado ni emocional, sino fríamente racional de una manera poco característica. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó. «El dinero que invertí en tu educación, la deuda que asumí por tu beneficio, los recursos que aporté para tu desarrollo profesional. Creo que tengo derecho a algún tipo de compensación, ¿no crees?». La petición era ridícula, pero Imani percibió una amenaza implícita en el tono de David. Había esperado evitar justo este tipo de confrontación, pero parecía inevitable. «¿Dónde quieres que nos reunamos?», preguntó finalmente. David había elegido el lugar con cuidado. «Hay un guardamuebles en Queens donde he estado guardando algunas de nuestras cosas viejas. Privado, tranquilo. Podemos hablar sin interrupciones». Cada instinto de Imani le decía que era una mala idea. Reunirse con David a solas, de noche, en un lugar apartado, parecía innecesariamente arriesgado. Pero también quería resolver cualquier reclamación financiera que él creyera tener contra ella. Cuanto antes pudiera cerrar ese capítulo de su vida, mejor. «Está bien», dijo, «pero quiero que esta sea la última conversación que tengamos». «Creo que eso se puede arreglar», respondió David. Y Imani no percibió el doble sentido en sus palabras. El guardamuebles en Northern Boulevard era exactamente lo que David había prometido, privado y silencioso. Imani llegó a las 11:17 p.m. en un coche de alquiler, estacionando junto al viejo sedán de David en el aparcamiento mal iluminado. Iba vestida de manera profesional pero informal. Vaqueros oscuros, un suéter de lana, zapatos cómodos. Planeaba estar de vuelta en 1 hora. David la esperaba en la entrada de la unidad de almacenamiento, y a Imani le sorprendió cuánto había cambiado. Había bajado de peso. Su rostro se veía demacrado, y había algo distinto en sus ojos, una dureza que nunca le había visto. «Gracias por venir», dijo, abriendo la puerta enrollable para revelar un espacio de 3 por 4 metros, lleno de cajas y muebles de su apartamento. Imani entró con cautela. El lugar olía a cartón y polvo, y el único bombillo en el techo proyectaba sombras duras sobre las paredes de concreto. «¿Qué querías discutir?». David cerró la puerta tras ellos, e Imani se dio cuenta con creciente alarma de que ahora estaban completamente aislados. El guardamuebles estaba prácticamente vacío a esa hora, y las unidades ocupadas más cercanas quedaban a varias filas de distancia. «Quería hablar de lo que me debes», dijo David, con la voz todavía anormalmente calmada. 3 años de mi vida, 3 años de sacrificios, más de $100,000 en contribuciones directas a tu carrera. David, eso fue tu decisión. Yo nunca te lo pedí. Nunca me pediste que sacrificara todo por tus sueños, interrumpió David. Nunca me pediste que trabajara en múltiples empleos, que maximizara las tarjetas de crédito, que vendiera todo lo que tenía para que pudieras concentrarte en la escuela. Imani pudo ver la ira acumulándose detrás de su exterior controlado. Te agradezco lo que hiciste, pero fue tu decisión. No puedo compensarte por elecciones que tomaste libremente. ¿Libremente? La risa de David fue amarga. Hice esas elecciones porque te amaba, porque creía en nosotros, porque pensé que estábamos construyendo algo juntos.
Estábamos construyendo algo juntos, dijo Imani, tratando de mantener la calma en su voz. Pero no estaba funcionando. Queríamos cosas diferentes. ¿No? Replicó David, y ahora su voz subía. Tú querías cosas diferentes. Querías lujo y estatus y emoción. Querías cosas que yo no podía darte. Así que encontraste a alguien que sí. Imani dio un paso atrás, de pronto muy consciente de que David bloqueaba la única salida. Lamento haberte hecho daño. Sé que irme no fue fácil, pero tuve que tomar una decisión sobre mi futuro. Tu futuro, repitió David. ¿Y qué hay de nuestro futuro? ¿Qué hay de las promesas que hiciste? ¿Qué hay de la mujer que dijo que me amaba? Sí te amé, dijo Imani en voz baja. Pero el amor no siempre es suficiente. Fue lo peor que pudo decir. Imani vio algo romperse en la expresión de David, una última barrera entre el pensamiento racional y la pura rabia. El amor no es suficiente, repitió David. Pero el dinero sí. El dinero es suficiente para hacerte abandonar todo lo que construimos juntos. El dinero es suficiente para hacerte olvidar 3 años de matrimonio como si nunca hubieran existido. David se movió hacia una esquina del guardamuebles, y Imani lo vio levantar una palanca que había estado escondida detrás de una pila de cajas. La herramienta de metal parecía pesada y letal en sus manos. David, ¿qué estás haciendo? Estoy resolviendo un problema, respondió. Y Imani comprendió con una claridad aterradora que iba a morir en esa unidad de almacenamiento, rodeada por los restos de la vida que alguna vez compartieron. Imani intentó correr, pero el espacio era demasiado pequeño y David estaba demasiado cerca. El primer golpe la alcanzó en un costado de la cabeza y se desplomó de inmediato. David se quedó de pie sobre ella por un momento, mirando la sangre extendiéndose sobre el suelo de concreto, y sintió algo parecido a la paz por primera vez en meses. Imani Roswell estaba muerta, pero la pesadilla de David Roswell apenas comenzaba. Lo que sucedió en ese guardamuebles durante las siguientes 6 horas atormentaría a los investigadores forenses durante meses. David Roswell, el apacible profesional de TI que alguna vez había llevado flores a su esposa cada viernes, desmembró metódicamente el cuerpo de Imani con el mismo enfoque sistemático que antes aplicaba a depurar código informático. David había venido preparado. Además de la palanca, había traído láminas de plástico, bolsas de basura resistentes y una sierra para huesos que había comprado en línea con una tarjeta prepago. Había estudiado diagramas de anatomía y visto videos de entrenamiento forense, aprendiendo los métodos más eficientes para la disposición de cuerpos. El proceso fue espantoso pero calculado. David separó los restos de Imani en varios paquetes, envolviendo cada parte en la tela de seda cara que ella había ostentado en redes sociales durante su estancia en Dubái. La ironía no se le escapaba. Los símbolos de su traición se convertirían en su mortaja. Pero el plan de David iba más allá de la simple eliminación. Quería que Sheikh Abdul al-Samani fuera culpado por el asesinato de Imani. La seda era una elección deliberada destinada a sugerir una conexión con su amante adinerado. David dejó la pulsera de diamantes de Imani sujeta a su muñeca cercenada, asegurándose de que el cuerpo fuera identificable al ser descubierto. La mitad de los restos de Imani fueron arrojados al río Hudson, cerca del muelle 84, lastrados, pero no lo suficiente para evitar su hallazgo eventual. David quería que el cuerpo fuera encontrado, solo que no de inmediato, y no de una manera que lo señalara a él. La otra mitad del cuerpo de Imani fue eliminada más permanentemente. David usó su acceso de seguridad a su antiguo lugar de trabajo en Pinnacle Technologies, donde un horno industrial utilizado para destruir documentos sensibles ofrecía un método para eliminar pruebas por completo. Al amanecer del 21 de septiembre, David Roswell había cometido lo que creía era el crimen perfecto. Imani estaba muerta. Las pruebas apuntaban a su rico amante extranjero, y David estaba posicionado para cobrar los $2 millones del seguro de vida, mientras interpretaba el papel del esposo abandonado y afligido.
El 15 de octubre, a las 6:30 AM, Sara Martínez estaba a mitad de su carrera matutina por la ribera del Hudson cuando vio algo inusual flotando cerca del muelle 84. A primera vista, parecía tela cara envuelta alrededor de escombros, pero al acercarse, se dio cuenta de que estaba mirando restos humanos. La unidad marina del NIPD respondió en minutos, recuperando con cuidado lo que parecía ser el torso inferior y las piernas de una mujer. El cuerpo estaba envuelto en seda persa distintiva, y una pulsera de diamantes valuada en aproximadamente $15,000 aún estaba sujeta a la muñeca de la víctima. La detective Sara Kolinsky, del Distrito 14, tomó el caso. Con 22 años de experiencia investigando homicidios, Kolinsky había visto todo tipo de violencia doméstica y crímenes organizados que Nueva York podía producir. Pero algo en este caso le pareció inusual de inmediato. El envoltorio de seda era caro y distintivo, no el tipo de material que normalmente usaban asesinos al azar o figuras del crimen organizado. La pulsera de diamantes sugería que la víctima provenía de una familia adinerada, pero el método de disposición indicaba a alguien con conocimiento íntimo del significado del cuerpo. En menos de 4 horas, la pulsera había sido rastreada hasta Tiffany & Co., donde los registros de compra llevaron directamente a Sheikh Abdul Al-Samani. La víctima fue rápidamente identificada como Imani Roswell, la mujer que había sido noticia 2 meses antes por dejar a su esposo en apuros por un multimillonario de Dubái. La explosión mediática fue inmediata y predecible. Sheikh Abdul se convirtió en el hombre más odiado de Estados Unidos de la noche a la mañana. Los canales de noticias por cable transmitían segmentos interminables sobre violencia extranjera y crimen de inmigrantes. A pesar de que Abdul no era ni inmigrante ni un criminal típico, manifestantes se reunieron frente al Consulado General de los Emiratos Árabes Unidos en Nueva York, exigiendo su arresto. Las redes sociales explotaron con teorías conspirativas sobre extranjeros ricos que creían poder asesinar mujeres estadounidenses con impunidad. El caso se convirtió en símbolo de todo lo que los estadounidenses temían sobre la globalización y el cambio cultural. La detective Kolinsky estaba bajo enorme presión para arrestar a Abdul de inmediato. La fiscalía recibía llamadas de la oficina del alcalde, que a su vez recibía llamadas de autoridades federales preocupadas por las relaciones diplomáticas. Todos querían una resolución rápida que calmara la indignación pública. Pero Kolinsky se sentía inquieta con las pruebas. Aunque la seda y la pulsera apuntaban a Abdul, otros aspectos del crimen no encajaban con el perfil de un hombre rico, deshaciéndose de una amante incómoda. ¿Por qué envolver el cuerpo en seda rastreable? ¿Por qué dejar la pulsera cara adherida? ¿Por qué disponer solo de la mitad del cuerpo en un lugar donde sería descubierto rápidamente? Estas elecciones sugerían una negligencia extrema o una distracción deliberada. Kolinsky entrevistó a Abdul en su ático del Upper East Side, acompañada por un equipo de agentes federales y observadores diplomáticos. El jeque se mostró sereno, pero claramente afectado por la muerte de Imani. Cuidaba profundamente de Imani, dijo Abdul a través de su abogado. Su muerte es una tragedia que no puedo comprender, pero no tuve nada que ver con su asesinato. El coartada de Abdul era extensa y bien documentada. Las cámaras de seguridad lo ubicaban en varios lugares de Manhattan durante la semana de la desaparición de Imani. Los registros de sus tarjetas de crédito mostraban compras en restaurantes y negocios de la ciudad. Su chofer, guardaespaldas y socios podían dar cuenta prácticamente de cada hora de su tiempo en Nueva York. Más importante aún, los registros telefónicos mostraban que Abdul e Imani habían terminado su relación antes de que ella regresara a Nueva York. Su última comunicación había sido un mensaje de texto el 10 de septiembre, 8 días antes del regreso de Imani, en el que Abdul ponía fin, de manera cortés pero firme, a su relación romántica. El gran avance de la detective Kolinsky llegó de una fuente inesperada: el análisis de la tela. La seda persa utilizada para envolver los restos de Imani era cara y distintiva, pero no había sido importada de Dubái ni comprada en ninguna de las boutiques de lujo que frecuentaba Abdul en Manhattan.
El análisis forense reveló que la seda había sido fabricada en Francia e importada a través de un distribuidor en Nueva Jersey. Desde allí, la pista llevó a Bellissima Boutique, en el Lower East Side, una pequeña tienda especializada en telas de lujo para ropa a medida y diseño de interiores. La dueña, Maria Rossetti, recordó claramente la compra. Un hombre vino hace un mes, muy específico en lo que quería. Necesitaba 3 yardas exactas de ese patrón de seda. Dijo que era para un proyecto especial. Pagó en efectivo. Parecía nervioso. Las cámaras de seguridad del 20 de agosto mostraban a David Roswell realizando la compra. Su rostro era claramente visible mientras examinaba diferentes muestras de tela antes de seleccionar la seda persa. La marca de tiempo situaba la compra apenas 5 días después de que David hubiera contratado la póliza de seguro de vida de Imani. Cuando fue confrontado con esta evidencia, el elaborado coartada de David comenzó a desmoronarse. Su afirmación de que había estado solo en casa bebiendo durante la desaparición de Imani no resistió el escrutinio. Vecinos reportaron ruidos extraños en el guardamuebles la noche del 20 de septiembre. Las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana mostraron el coche de David dirigiéndose hacia el río Hudson en las primeras horas de la mañana del 21 de septiembre. Lo más incriminatorio fue la póliza de seguro de vida. Cuando los investigadores descubrieron que David había falsificado la firma de Imani e incluso la había suplantado durante el proceso de verificación, la premeditación se volvió innegable. El 25 de octubre de 2023, frente a pruebas físicas abrumadoras y una cronología que contradecía cada aspecto de su coartada, David Roswell confesó haber asesinado a su esposa. Pero incluso en la confesión, David no mostró un verdadero remordimiento por sus acciones. «Ella me usó», dijo David a la detective Kolinsky durante el interrogatorio grabado. «Tomó todo lo que yo tenía para dar y lo tiró a la basura por alguien con más dinero. Se merecía lo que le pasó». La confesión resultaba escalofriante en su autosuficiencia moral. David se había convencido de que el abandono de Imani justificaba su asesinato, que su decisión de dejar el matrimonio era un crimen digno de muerte. Mostró más emoción al hablar de sus pérdidas económicas que al describir los últimos momentos de Imani. «Le di 3 años de mi vida», dijo. «Lo sacrifiqué todo por sus sueños. Cuando se fue, robó mi futuro. Solo estaba recuperando lo que era mío». El interrogatorio reveló el nivel de planificación y cálculo de David. No fue un crimen pasional ni un arrebato de locura temporal. David había pasado meses planeando la muerte de Imani, investigando métodos, preparando materiales y creando un elaborado montaje para destruir la vida de un hombre inocente. El juicio de David Roswell se convirtió en una sensación mediática que dividió a la opinión pública de formas inesperadas. Aunque la mayoría de los estadounidenses se horrorizaban por la brutalidad del asesinato de Imani, algunos expresaron simpatía por David, como el esposo abandonado que lo había sacrificado todo por una esposa ingrata. La fiscalía, encabezada por la fiscal adjunta Jennifer Walsh, pintó a David como un asesino calculador que había usado la confianza de Imani para atraerla a su muerte. Las pruebas eran abrumadoras. Los documentos de seguro falsificados, la compra de la tela, los métodos de disposición y la propia confesión de David formaban un caso irrefutable de asesinato premeditado. La defensa intentó argumentar que David había sufrido una ruptura psicológica debido al abandono de Imani, pero la extensa planificación y la ejecución metódica del asesinato contradecían cualquier alegato de locura temporal. El enfoque sistemático de David para destruir pruebas y culpar a Sheikh Abdul demostraba una clara intención criminal. El 15 de marzo de 2024, tras menos de 4 horas de deliberación, el jurado declaró a David Roswell culpable de asesinato en primer grado. La jueza Patricia Morrison lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, calificando el caso como uno de los asesinatos más premeditados y despiadados que había visto en 30 años en el estrado. «Señor Roswell»,
dijo la jueza Morrison durante la sentencia. Ha intentado justificar un asesinato como la respuesta razonable a una decepción matrimonial. No ha mostrado ningún remordimiento por quitar una vida humana, ningún reconocimiento de que su víctima tenía derecho a tomar decisiones sobre su propio futuro, incluso decisiones que le causaron dolor. Si este caso te ha dejado cuestionando todo lo que creías saber sobre el amor y la traición, no estás solo. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí cubrimos los casos de crimen real más impactantes que revelan el lado oscuro de la naturaleza humana. Hoy, David Roswell cumple condena en la prisión de Clinton, en el norte del estado de Nueva York, cumpliendo una cadena perpetua que asegura que nunca más tendrá la oportunidad de dañar a otra persona. En los 2 años desde su condena, ha dado varias entrevistas a documentalistas y podcasters de True Crime, y su falta de remordimiento sigue siendo inquietante. No lamento que Imani esté muerta, dijo David en una entrevista de 2024 con Prison Chronicles Magazine. Lamento que me hayan atrapado. Imani tomó su decisión cuando abandonó nuestro matrimonio por dinero. Yo solo me aseguré de que viviera con las consecuencias. La evaluación psicológica realizada para su sentencia reveló a un hombre que había construido una compleja justificación para el asesinato, basada en lesiones emocionales y financieras percibidas. La doctora Rebecca Martínez, la psiquiatra forense que examinó a David, lo describió como alguien con trastorno narcisista de la personalidad y tendencias sociopáticas. El señor Roswell cree genuinamente que la partida de su esposa constituyó un robo de su tiempo, dinero y esfuerzo, explicó la doctora. Él no ve el asesinato como un crimen contra la humanidad de Imani, sino como un método razonable de cobro por lo que consideraba una deuda. Sheikh Abdul al-Samani regresó a Dubái inmediatamente después de ser exonerado de sospechas en el asesinato de Imani. La experiencia de ser falsamente acusado tuvo un profundo impacto en su vida y en sus relaciones empresariales. Fundó una organización benéfica en memoria de Imani, que otorga becas a mujeres que estudian relaciones internacionales, asegurando que los logros académicos de ella dejaran un impacto positivo duradero. Imani era una mujer brillante con mucho que aportar al mundo, dijo Abdul en su única declaración pública sobre el caso. Su muerte representa no solo una tragedia personal, sino una pérdida de potencial que nunca podrá recuperarse. El caso de David e Imani Roswell nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre el matrimonio, el sacrificio y las expectativas en las relaciones modernas. ¿Cuándo la devoción se convierte en posesión? ¿Cuándo el amor se convierte en control? ¿Cuándo el desamor se convierte en homicidio? La creencia de David de que sus inversiones financieras y emocionales en la educación de Imani le daban derecho a apropiarse de sus decisiones futuras refleja una preocupante incomprensión de lo que realmente significa el matrimonio. Las relaciones no son transacciones comerciales en las que los sacrificios generan deudas que deben saldarse. La decisión de Imani de dejar a David por un hombre más rico pudo haber sido dolorosa y cruel, pero era su derecho legal y moral. Nadie está obligado a permanecer en una relación que ya no satisface sus necesidades, sin importar lo que su pareja haya sacrificado por ellos. La tragedia de este caso no radica solo en la brutal muerte de Imani, sino también en la total incapacidad de David para comprender que el amor no puede comprarse a través del sacrificio y que el matrimonio no puede mantenerse únicamente con inversión financiera. La doctora Sarah Chen, psicóloga de relaciones en la Universidad de Columbia, ha estudiado el caso Roswell como un ejemplo de cómo el estrés económico puede agravar trastornos de personalidad subyacentes. David Roswell representa el extremo peligroso del pensamiento transaccional sobre las relaciones. Según explicó la doctora Chen, él creía genuinamente que sus sacrificios habían comprado la lealtad futura de Imani. Y cuando ella violó lo que él veía como un contrato, se sintió justificado para imponerlo mediante la violencia. El asesinato de Imani Roswell por su esposo David se erige como uno de los ejemplos más escalofriantes de lo rápido que el amor puede transformarse en una obsesión mortal.
Este caso revela la psicología oscura de los hombres que ven a sus parejas no como individuos autónomos, sino como inversiones que deben generar retornos. Si este análisis profundo de uno de los casos de asesinato doméstico más perturbadores de Estados Unidos te ha dejado cuestionando la naturaleza de las relaciones y la psicología de la violencia, no estás solo. El caso Roswell sigue siendo estudiado por criminólogos, psicólogos y profesionales de la aplicación de la ley como un ejemplo de lo rápido que relaciones aparentemente normales pueden volverse mortales. Quiero conocer tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que David Roswell fue una víctima de traición que se quebró bajo presión? ¿O siempre fue un asesino calculador que usó el amor como un arma? Tus aportes ayudan a dar forma a nuestra comprensión de estos casos complejos. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de tener las notificaciones activadas, porque la próxima semana investigaremos un caso aún más impactante. El empresario adinerado que fingió su propia muerte para escapar de su familia, solo para ser descubierto viviendo vidas triples, con diferentes esposas en 3 estados distintos. Las pruebas te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre las personas más cercanas a ti. Si encontraste esta investigación interesante, compártela con otros que aprecien el análisis detallado del crimen real. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los documentales criminales más completos y bien investigados de la plataforma. Y recuerda, a veces la persona que dice amarte más es la que más debes temer. Las señales de una obsesión peligrosa a menudo se disfrazan de devoción hasta que es demasiado tarde para escapar. Hasta la próxima. Mantente a salvo, mantente alerta y sigue cuestionando las historias que nos contamos sobre el amor y la lealtad, porque a veces esas historias pueden ser mortales. Suscríbete ahora y nos vemos en la próxima investigación de los rincones más oscuros de la naturaleza humana.